Y entonces, bienvenidos todos a este estudio. Continuamos con el estudio de Mateo. Miren, estamos en el capítulo 6. Así que vamos a seguir tratando los temas que nos esperan en este capítulo, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar lo que podamos, ¿sí? No, como no es la intención correr, sino ir trabajando en algunas cosas que son importantes a partir de los textos de aquí. Sí, así que nada más como para hacer una pequeña recapitulación. ah, la semana pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? Cómo era el tema de que Joshua había detectado, por así decirlo, una anomalía en interpretación de la Torah, una anomalía en la interpretación de la Torah que podía consistir en agravar la interpretación de un mandamiento o interpretarlo agravando sus condiciones, etcétera, o simplificándolas, como anulándolas, o simplemente sin hacer nada. ¿De acuerdo? Y que Yehoshua, en cambio, con su habéis oído, pero yo les digo, lo que estaba tratando era precisamente las tradiciones, perdón, las tradiciones que se habían oído a partir de esos mandamientos, pero Yehoshua, con su decir, ahora les digo, ahora, pero yo digo, estaba ajustando esa interpretación equivocada o no tan precisa del mandamiento. ¿Vale? Ahora, con todo esto, ¿qué se persigue? Con todo esto, ¿qué es? ¿Qué es del tema? Y miren ustedes que vale la pena que leamos la última parte del capítulo 5, porque eso encaja, digamos así, conecta con lo del capítulo 6, ¿sí? Entonces, si podemos hacer un esquema, miren ustedes que de qué nomás ha tratado este, eh, este sermón del monte, como se lo conoce, perdón, página equivocada, este sermón del monte que más bien habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que mejor sería denominarle la enseñanza de la montaña? Enseñanza, porque no es un sermón como lo imaginamos, sino es una enseñanza privada entre Yehoshua y sus apóstoles. Así que, en primer momento, ¿no es cierto? Entonces, si podemos esquematizar de alguna manera hasta donde vamos viendo ahora, esto habrá que seguirlo enriqueciendo según vayamos estudiando. Entonces, la enseñanza de la montaña, ¿sí? Se puede esquematizar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que vimos primero? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿O de qué trataba lo que habíamos visto en el capítulo 5? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Con el tema de lo que llamábamos las bienaventuranzas o las razones para estar alegre, o las razones de nuestra alegría, ¿se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que habíamos visto ahí era básicamente Yehoshua, Yoshua eh, eh, enseña que eh, los apóstoles, por así decirlo, los apóstoles, ahora creo que se puede ver la pantalla, ¿cierto? Vale, Yehoshua enseña que los apóstoles son la continuación de los antiguos, por así decirlo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso con el bienaventurados los que, o felicidades de los que, y eso básicamente terminaba en decir que ahora ellos eran la luz del mundo, ellos eran la ciudad que está sentada en una colina y ellos eran la sal de la tierra. Después, el segundo punto que trató es que Yehoshua, como se suele poner, ¿no? Yehoshua, eh, perdón, Yehoshua, ok, ahí para que lo veamos bien. Y la segunda parte es Yehoshua enseña, o más bien dicho, identifica errores en la interpretación de la Torah, por así decirlo, interpretación y aplicación de la Torah, y lo corrige, y las corrige. ¿Vale? Eso como segundo punto. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar a otro punto. ¿De acuerdo? Perdón.
Ok, entonces miren ustedes, en términos generales, esto es lo que ha venido haciendo el Señor Yehoshua hasta ahora, a través de las bienaventuranzas, a través de todo esto. Y ahora vale la pena que, por favor, alguien que nos pueda ayudar leyendo el Mateo 5, capítulos 5, versículo 43 hasta el final. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Gracias, hermano Zenita, por favor. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vale, muchas gracias, hermano Zenita. Entonces, miren, una vez más, ¿no? Hablaba de un mandamiento que se había interpretado mal y ahora el Señor le ajusta. Y precisamente esta última parte que el Señor dice va a hacer una conexión o conecta con el tema que va a seguir tratando en buena parte del capítulo 6. ¿Sí? Y esto es lo siguiente. Fíjense ustedes, a partir de aquí nos vamos a fijar en dos palabras, por así decirlo, si no son conceptos. Yehoshua explica, por así decirlo, sobre la tzedakah y la recompensa. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes. Aquí vamos a comenzar a ver que se repiten mucho estas dos palabritas. ¿Sí? La tzedakah y esto que nosotros, o lo que ponen ahí, la recompensa. ¿Ok? Vale. Entonces, hagamos una vez más el repaso. Yehoshua está diciendo, habéis escuchado, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Lo primero que debemos decir ahí es que la Torá en Levítico 19, que es lo que está citando, únicamente dice, amarás a tu enemigo como a ti mismo. ¿Ok? Esto que te añaden ahí, aquí en Mateo, de que y odiarás a tu enemigo, no está añadido, no es de parte de la Torá. Eso es tradición de la época, ¿vale? Entonces, ahí una vez más verificamos que Yehoshua lo que tiene conflicto es con la interpretación, con lo que se ha escuchado, con aquello que se ha dicho, ¿ok? Contra eso es lo que se tiene un poco de conflicto, digamos, de no empatar, ¿cierto? Y Yehoshua comienza a decir, a ver, el mandamiento, por si acaso, se nos haya olvidado, el mandamiento de amar al prójimo, ¿no es cierto? Tiene una condición, porque hay que ponernos a pensar, ¿vale? Este mandamiento se explica mucho en la parábola que se conoce como la del buen samaritano, ¿ok? Como para hacer un breve bosquejo de eso. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza a breves rasgos la parábola esta del buen samaritano? Está en Lucas 14, pero por si acaso, solo para hacer un recordéis. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza esta parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Estaba alguien herido en el camino. Sí, pero ¿cómo comienza? Más bien dicho, ¿por qué detona esta parábola? Ah, ¿Se acuerdan? Y si no, podemos verlo, está en Lucas 14. ya. Porque le preguntaba quién es el prójimo. Exactamente, ¿Quién es el prójimo? exactamente. Gracias, Milita, precisamente. Claro, ¿Sí? claro. No, no es 14, me equivoqué. No es Lucas 10. ¿Perdón? 10. 10 es. 10:25. Ese es. Muchas gracias, Dante. Sí. 10:25, sí, precisamente. Muchas gracias, Dante. Entonces dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, bien haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí se detona
la parábola. ¿Ok? Ah. Entonces, la pregunta que aquí está, digamos, aquí está dándose una discusión teológica profunda, pero vamos a ver que es súper fácil en realidad, ya con mente de Mashiach, ¿no? Es sumamente fácil, porque aquí la primera pregunta es, ¿cómo dice? ¿Haciendo qué? Dice, ¿no? Ujú. Haciendo que se hereda la vida eterna. ¿Sí? Esa es la pregunta que detona esto. Haciendo que se hereda la vida eterna. La respuesta fácil de Yehoshua es la Torah, ¿no es cierto? ¿Cómo lees la Torah? Entonces aquí va a decir los dos más grandes, ¿no? Los dos más grandes mandamientos. Hacer esto conlleva vivir, por así decirlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces esa es la respuesta fácil que le da Jesús así. Entonces le dicen, ¿haciendo qué se hereda la vida eterna? Pues bueno, la Torah dice que ames a Dios, simplificando así, ¿no? Amar a Dios con toda la garganta, con todo el corazón, con toda la abundancia, con todo el ser, ¿no? Al Señor y al prójimo como a uno mismo. Vale. Entonces dice, haces esto y vives. Ampliando lo que dice en Mateo, estos dos son el iceberg, como decir, ¿cómo se dice? La punta del iceberg de lo que se llama Torah, ¿no? Esos son la punta del iceberg, ¿vale? Ahora bien, después dice, vale, con el primero, aparentemente esta persona no tenía conflicto, pero con el segundo mandamiento tenía duda, o qué es lo que le quería probar. Entonces, respecto del segundo, abre otro problema, una pregunta, que decir, ¿no? Abre otra pregunta y le dice, ok, si dice la Torah que yo debo amar a mi prójimo, la pregunta lógica que debo hacerme es, ¿quién es mi prójimo? Porque es obvio, parecería obvio, ¿no? O sea, parece Ujú. obvio. O sea, si yo no sé quién es mi prójimo, ¿cómo voy a amar al que no sé quién es? Parece lógico, ¿no? Parece obvio. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, si la Biblia me dice que yo ame a mi prójimo, pero yo no sé quién es mi prójimo, ¿cómo sé a quién amar? ¿Ok? Eso es lo que está preguntando. Que parecería ser una pregunta legítima, pero en realidad aquí estaba para tentar, para ver qué dice. ¿Ok? Entonces, miren, esto detona la parábola. Y esto, entre paréntesis, nos permite aclarar una cosa y profundizarla, digamos, inventarla. Siempre que leamos una parábola, específicamente de Joshua o una profecía, etcétera, siempre hay que revisar qué detonó aquello. O sea, ¿por qué se dijo eso? No es que Jesús de loco, porque no tenía algo más importante que hacer, como se suele decir, ¿no? O sea, terminó diciendo, bueno, ¿a qué más les enseño? A ver, me inventaría una parábola. Bajaba un hombre de Jericó. No. Está dentro de un contexto, de una conversación de una persona que le está haciendo una pregunta capciosa. Y a propósito de esa pregunta capciosa, Jesús le podía haber dicho de una forma más directa, pero la forma de Jesús es hacerle pensar a esta persona. Y a la vez que le hace pensar a esta persona que le quería retar, que le quería cuestionarle, tentarle, como suele decir, lo que hace también para nosotros es cuestionarnos de eso que para nosotros parecería obvio. Vale, entonces, la pregunta de quién es mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Resulta que al final de toda la historia que ya todos sabemos, que el hombre fue asaltado, que pasa un sacerdote, que pasa un levita, y se hacen los locos, y finalmente pasa un samaritano, que como todos sabemos, en la época, samaritanos y judíos no se llevaban. Resulta, resulta, resulta que, sí, resulta que un samaritano viene y le ayuda. Un samaritano baja y le ayuda, y le lleva a un mesón y le hace atender y todo. A partir de esta aplicación literal, y como se suele hacer normalmente, moral de esto, Yehoshua le dice, bueno, ¿quién fue el prójimo? ¿Ok? Entonces miren ustedes, la pregunta que detonó esto es, ¿quién es mi prójimo? Pero Yehoshua le gira y le dice, ¿quién fue el prójimo? ¿Vale? Entonces miren cómo le cambió el Señor Jesús. A través de una parábola, de un ejemplo, que es lo que una parábola es un ejemplo, Yehoshua le dice, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Y la respuesta que le da esta persona que le estaba cuestionando, dice, ¿no?
El que usó de misericordia con él. Vale. Entonces le dice, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ve y sé tu prójimo. Entonces lo que Yehoshua le está diciendo aquí es, no hay que preguntarse quién es mi prójimo, sino hay que preguntarse, yo soy el prójimo. ¿Vale? Y esta es la correcta interpretación del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Más bien dicho, amarás a tu prójimo porque tú eres el prójimo, es lo que está diciendo. O como suele decir el hermano Eric, ¿no? Amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo. Amarás por ser tú el prójimo, ¿vale? A partir de esta parábola, ¿ok? Entonces, el prójimo, por así decir, la conclusión es que el prójimo es uno, entendiéndose uno como el creyente, el salvo, ¿sí? Nosotros somos del prójimo, ¿vale? Y por lo general en el ámbito cristiano se suele hacer un juego de palabras y suele decir, ¿quién es mi prójimo? Y le cambian la J por una X y suelen decir, ¿quién es mi prójimo? Sino mi próximo, el que está al lado. Entonces, como que para ayudar al que se preste. Pero en realidad, si está bien la idea, no es la mejor forma de decirlo. No es que mi prójimo es cualquiera. No, al revés. Yo soy prójimo de cualquiera. Es diferente. ¿Vale? Porque mi prójimo suena raro. Yo soy prójimo. Yo soy el que está cercano. Porque, a ver, prójimo significa vecino, o sea, cercano. ¿Vale? Vecino. ¿Vale? Eso significa prójimo. Entonces, la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? ¿Vale? No, sino al revés. ¿A quién yo puedo servir como prójimo? ¿Vale? ¿De quién yo soy el prójimo? ¿Ok? Entonces, cambia esa interpretación. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, miren ustedes, este mandamiento da pie para comprender una cosa, que este mandamiento es uno de aquellos que traen algo. Porque acuérdense la pregunta inicial que le hizo en este caso de Lucas, la persona este intérprete de la ley. Y le dice, ¿haciendo qué se hereda la vida? Ah, entonces está hablando de un objetivo. El objetivo de esta persona es, bueno, haciendo que me salvo. Haciendo que obtengo una recompensa. El Señor le dice, pues obedece la Torá. Y respecto de un mandamiento en específico dice, haz tal cosa, ¿ok? Sé tú el prójimo, ¿vale? Ahora, si leemos esto hacia atrás, o sea, del final hacia el principio, nos damos cuenta de una cosa. El ser prójimo el uno ser prójimo conlleva eventualmente, o una de las consecuencias es que uno herede la vida eterna, ¿vale? También se puede entender así. ¿Okay? Entonces, si uno es prójimo, uno va a aplicar la Torah, lo cual conlleva, ¿no es cierto? O implica, digamos, el heredar la vida eterna. ¿Ok? Es decir, hay una cuestión de hacer recompensa, ¿sí? O sea, de acción-pago, ¿sí? Acción-pago. Okay. Y de esto trata precisamente, si podemos volver a Mateo, va a comenzar a tratar en ese lenguaje, ¿sí? Va a comenzar a hablar así. Entonces, si volvemos a Mateo 6, una vez más, comienza diciendo, ¿no? ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Yo les digo que no, que pongan la mejilla y todo lo demás, ¿no? Que bendigan a los que les maldicen, que hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y persiguen. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está sintetizado ustedes sean el prójimo. ¿Vale? Porque obvio que un romano, en concepto así, un gentil que me está esclavizando, no es mi prójimo. Si ese además es gentil, es pagano, es idólatra. Ese no es mi prójimo. Ah, pero yo sí soy prójimo. Vale, sí, sí se entiende eso, ¿no es cierto? Sí está claro. Entonces el otro no es condición para que yo me comporte como prójimo. Ok, y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, lo que está aterrizando esto, ¿no es cierto? Y aquí dice en el 45, en el 5:45 de Mateo dice así, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen asimismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos únicamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? Entonces, a partir de este mandamiento, se da para conversar esto de estos dos conceptos que habíamos puesto aquí.
¿sí? La tzedaká y la recompensa, ¿ok? La tzedaká y la recompensa. Ahora bien, como nota preliminar, esta palabra tzedaká, ¿no es cierto? La vamos a encontrar en algunos contextos de la Biblia cuando en nuestras traducciones encontremos la palabra justicia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leamos la palabra justicia en la Biblia, puede ser, o seguramente, no siempre, pero muchas veces, estará apareciendo esta palabrita aquí, tzedaká, ¿ok? Cuando leamos en nuestra Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y leamos en español justicia, estará apareciendo la palabra tzedaká. Hay otra, ¿sí? Que es el tzedek, pero ahora lo explicamos. Ahora bien, esta palabra justicia, para nosotros, ¿qué es? Pregunta ahí, si es que alguien se anima. ¿Qué es para nosotros la justicia? Torah. Perdón, Torah alguien no está comenta. cumpliendo. Sí, hermana Lolita, creo que es. Cumplir los mandamientos, o sea, la Torah. Vale, cumplir los mandamientos, ¿ok? Cumplir los mandamientos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Ok, de acuerdo. Entonces, miren, hay que aclarar una cosa. La palabra justicia, o más bien dicho, sí, el vocablo en español, justicia, tradujo al menos dos palabras del hebreo. La primera es tzedaká, la que vamos a hablar ahora, y la otra es el tzedek. Sí, aquí les escribo. Tzedek. ¿Sí? Entre paréntesis, puede ser que ustedes encuentren estas palabras en algunas versiones transliteradas con TS y con K, ¿sí? Tzedaká, ¿sí? E incluso sin H, algo así, ¿vale? Pero lo más propio es como, como estamos poniendo aquí, ¿ok? Entonces, Tzedek y Tzedaká son parecidos, tienen la misma raíz, pero no son lo mismo, ¿ok? Tzedek se refiere, por decir así, al ideal, ¿ok? Tzedek es el ideal, ¿ok? Tzedek es el ideal, ¿sí? Por así decir, lo justo o la justicia como lo ideal, sí, lo ideal, justo, el ideal, ¿ok? Como suele decir, el deber ser, que ese es un concepto jurídico, ¿no? El deber ser, ¿vale? Es el ideal, justo, el deber ser, ¿ok? Eso es tzedek, por así decirlo, es algo como un poco más abstracto, por si ustedes quieren. Mientras que la tzedaká tiene un ámbito más pragmático, un ámbito más real, de aplicación más en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, tzedaká, en cambio, es algo que se refiere a acciones de justicia, por así decirlo. Acciones de justicia, por así decirlo. Ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo justo, el ideal, ¿no es cierto? Por así decirlo, el ideal, lo que debería ser, es que nosotros observemos íntegramente la Torah, ¿vale? Ese es el ideal. Pero, ¿lo hacemos o podemos hacerlo así nomás? No podemos, ¿vale? Entonces, ahí entra la tzedaká, que es cuando el Señor acciona su justicia para que nosotros lleguemos a ese completar, ese cumplir la Torah. Vale, sí me explico. En ese sentido es una acción. Entonces, el tzedek es como el ideal, lo que hay que llenar, ¿vale? Lo que hay que llenar. Mientras que la tzedaká es aquello que genera ese llenarse, por así decirlo. Ok, entonces, como les decía, el tzedek es más como un valor, si ustedes quieren, como algo un poco más abstracto, algo que establece los parámetros generales de algo, sí, muy, muy general. Mientras que la tzedakah es como que la puesta en práctica ya en la realidad, especialmente cuando ese tzedek, ese ideal, no siempre se va a cumplir. O es muy complicado que el ser humano cumpla por sus propias fuerzas.
Entonces entra la tzedakah. Vale. Y hablando de estas dos palabras, tzedakah y recompensa, resulta que de pronto a ustedes les suena estas palabritas ahí por ahí por la Torá, en donde aparecen estas palabritas a alguien que se le haya ofrecido una recompensa y o un galardón, pone nuestra versión, y se le haya contado por justicia. ¿Alguien le suena? ¿Alguien le suena ese personaje? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué personaje estamos hablando? Tal ¿Alguien vez se Job, acuerda? no sé. ¿De quién? Abraham, muy Tal bien, vez Edith. Job, no sé, me parece. Perfecto, Abraham. Abraham. Y precisamente me di cuenta de esto y me llamó muchísimo la atención, me llamó grandemente la atención, porque cuando aparece la palabra tzedakah por primera vez en la Biblia es en Génesis 16:6, ¿sí? Y de pronto lo podamos ver. Pero resulta que antes, en el 16:1, 15, perdón, en el 15:1, Génesis 15:1 y Génesis 15:6, aparecen estas dos palabras y van ligadas, ¿sí? O sea, la primera vez que se menciona en la tzedakah, también están hablando de una recompensa, ¿ok? Entonces podemos ir a Génesis 15:1, por favor. Si es que alguien lo puede leer, sería estupendo. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Génesis 15:1, por Amén. favor. Gracias. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 6. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Hasta ahí está. Entonces, miren ustedes. ¿Se acuerdan que este versículo en su momento, cuando ya estudiamos la parashá, habíamos visto que la palabra aquí que se utiliza no es tzedek, justicia, sino es la palabra tzedakah, y que además no debemos rever ese versículo, ¿ok? Entonces, para no hacernos muy largo el cuento, porque en algunas ocasiones ya lo hemos explicado, pero ese versículo 6 nos dice, y le creyó Dios, le creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, sino que debería leerse, y aquí les voy a poner, ¿sí? En Génesis 15:6, debería leerse, y exhibió fidelidad por Hashem, ¿no es cierto? Y exhibió fidelidad, se entiende Abraham, por Hashem, ¿no es cierto? Y ella, o sea, la fidelidad fue calculada, si ustedes quieren, sí, calculada por tzedakah. ¿Ok? ¿Sí? Así se debe entender. Y exhibió fidelidad por o en Hashem, ¿sí? O en Hashem, por o en Hashem, y ella, la fidelidad, fue calculada como o por tzedakah. ¿De acuerdo? Ahora, para no hacernos mucho lío y de pronto no confundirnos o hacernos un lío ahí, lo que tenemos que ver es una cosa. Cuando acá Yehoshua en Mateo 5, Mateo 6 ya está diciendo, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que es perfecto, y comienza diciendo, eso no habíamos leído, comienza diciendo, miren, en el 6:1, podemos ver un ratito Mateo 6:1, dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Eso dice. Entonces, aquí parecería que el Señor Yahushua está haciendo alguna cosa como de transacción. O sea, ustedes se portan bien y Dios les recompensa, ¿no? Y tiene como ese matiz como de ser Dios no sé, un buen, ¿qué se diría? Como un buen prestamista o alguna cosa así, no sé, como que si fuera Dios un buen banco, en donde uno mete sus activos y de pronto el banco le retribuye con algún interés, ¿no? Entonces, te portas bien, Dios te da, te recompensa. Entonces, no es así. Aquí, como les decía, va a comenzar a hablar de tzedakah. Entonces dice, cuando ustedes hagan o guárdense, vigílense, procuren no hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Entonces aquí hay que preguntarnos una cosa. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Está hablando de tzedakah o de tzedek? Primer punto. ¿De qué creen ustedes? Está hablando aquí en Mateo 6. Sedec. Sadaka, de Sadaka. Tzedakah, exactamente. Guárdense ustedes de hacer sus tzedakah, es decir, sus acciones de justicia. Claro, ¿Ok? el día a día. Exacto. Muy bien, hermanos oyentes, así mismo es lo que hacen día a día. Guárdense de que eso sea para ser vistos por los hombres, porque si lo hacen así, no van a alcanzar la recompensa. ¿Ok? Entonces, esto detonó precisamente en la cabeza, decir, cuando aparece por primera vez en la Biblia, le aparece la palabra tzedakah, y aparece en Génesis 15:6. En Génesis 15:6 aparece esta palabra tzedakah, y me llamó mucho la atención que la palabra tzedakah está relacionada con la palabra recompensa. En Génesis 15:1 dice, yo soy tu galardón, le ponen ahí, ¿no? Tu galardón, pero galardón ahí literalmente recompensa, el pago, ¿sí? El pago. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿sí? Punto uno, lo que tenemos que decir así, por ponerlo así como una pequeña conclusión, ¿sí? Digamos, tzedakah y la recompensa son dos conceptos que van unidos, ¿vale? Son dos conceptos que van unidos. Ahora, lo que tenemos que ver es de qué se trata esta tzedakah y de qué se trata esta recompensa. ¿Ok? Y dice, primero dice Yehoshua, guárdense ustedes de hacer vuestra tzedakah. Ok, entonces miren ustedes, a partir de esta palabra, el judaísmo actual, y esto es incluso algo que se enseña y que no está tan bien, la tzedakah para el judaísmo fue tomada como justicia social, en realidad. Es como justicia social, son como actos correctivos de justicia social. Es decir, si yo tengo algo en mi poder que puedo darlo y lo doy a un pobre, pues estoy haciendo tzedakah. Y eso para ellos es acumular méritos. Es como que, bueno, verás Dios que yo le di a un pobre, me debes. Algo así, ¿ok? Tal vez no en esa intensidad, pero ese es la idea, ¿ok? Todo encaminado a la justicia social, e incluso estuve leyendo que Maimónides estableció como grados, porque los judíos son muy especialistas para hacer este tipo de listas y cosas por el estilo, grados, por ejemplo, de cuándo es más loable la tzedakah. Por ejemplo, creo que el máximo era cuando alguien hace un bien sin mirar a quién, realmente. Entonces es como que dar algo y sin saber a quién recibe. O sea, lo das y sin saber a quién, o sea, no sabes a quién. Después de un segundo nivel era cuando no, más bien dicho, cuando el primer nivel era, si no estoy mal, era cuando no se da uno, o sea, lo hace uno anónimamente y no se sabe a quién se lo dio. El segundo nivel, decía él, es cuando uno hace ese anónimo, pero se sabe a quién se da. Y después iba así desglosando. ¿Vale? Se llega como a 8 niveles, no sé qué. Y al final, el último era, según Maimónides, cuando uno lo hace por obligación. O sea, porque me toca. Pero eso se da. Cosas por el estilo. Porque los judíos son especialistas en hacer eso, en hacer listas, en preguntarse cómo y demás. Vale. El asunto es que aquí está tzedakah, ¿ok? Les dice, guárdense de no hacer vuestra tzedakah para ser vistos. Porque estas acciones de tzedakah que pretenden llenar este ideal de justicia, ¿ok? Por las cuales, estas acciones por las cuales se evidencia, o se plasma, se materializa el ideal de justicia, conlleva una recompensa, ¿ok? Ahora, lo que aquí estamos viendo es que ahí puede ser la recompensa de dos tipos. Una, la recompensa dada por los hombres o de parte de los hombres, y la otra, o junto con los hombres,
y la otra, una recompensa de parte de o junto a Dios. ¿Ok? Y en este sentido, lo primero que debemos decir es que este versículo de Mateo 6:1 no está del todo bien traducido, porque en la parte que al final dice, ¿no? De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre, ahí no dice de vuestro Padre, ahí dice junto con, ¿vale? Entonces dice, no recibirán recompensa junto con vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Para que no pensemos que las recompensas de estas son materiales, porque por lo general estos versículos se utilizan y se malinterpretan, se manipulan para decir, ahí está clarito, mire, entonces tienes que hacer algo para que Dios te recompense. Si no haces algo, Dios no te recompensa. Y aquí vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la tzedakah son estas acciones primero que están guiadas por Dios, que están guiadas de acuerdo a su Torah, porque las obras de tzedakah no son lo que a mí se me ocurre. Eso también es importante. Las obras de tzedakah, o la tzedakah está escrita. Por ejemplo, una obra de un mandamiento incluso de tzedakah es aquel que dice, por ejemplo, cuando espigues tu campo, no espigues, no recojas hasta el último rincón, sino que lo dejarás para el pobre, para el necesitado, para el extranjero. ¿Ok? Por ejemplo, una obra de tzedakah es la que a propósito de este mandamiento hizo vos con Ruth, que el mandamiento era, si se te cae algo, no lo recojas, déjalo para el que necesite. Entonces vos, en lugar de ser tacaño, lo que hizo fue dejar caer a propósito, ¿no? Vale, eso es una obra de tzedakah. ¿Por qué? Porque con esa obra de justicia que se llena, ¿cuál es el ideal que se debe llenar a través de eso? ¿Sí me Que nadie explico? se quede sin comer. Precisamente, muy bien, hermana Solita. He estado muy atenta ahora. Precisamente, el ideal es que todos tengan algo que comer, que tengan un pedazo de tierra, que tengan un medio de sustento. Ese es el ideal. Pero como eso en la realidad no pasa, Dios puso una tzedakah, un mandamiento que llene eso, ¿vale? Hasta que venga la recompensa. Ahora vamos a ver. Entonces, el mandamiento en este caso es como no todos van a tener ya en la práctica porque se endeudan, porque algo les pasa, cualquier cosa, no va a ser ese el estatus de siempre, no va a ser el deber ser, por lo tanto se establece una tzedakah que cubra eso, ¿ok? Y así funciona la tzedakah. Y así, por ejemplo, el diezmo, si bien es un mandamiento, pero también es una medida de tzedakah, porque el diezmo se da al huérfano, a la viuda, al necesitado, al levita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ideal es que todos tengan, pero no todos tienen. Entonces, Dios dispone medidas para cubrir esos ideales, por así decirlo. ¿De acuerdo? Creo que estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Amén. Ahora, primer punto con la tzedakah. No es lo que yo me imagine que estoy haciendo tzedakah. ¿Ok? Tzedakah no es lo que yo crea. ¿Ok? No es ser filántropo. ¿Ok? No es ser filántropo. No es ser muy bonachón, muy bondadoso, o no sé, como cosas, no es ser muy, ¿cómo se dice? No creerse centro, como suelen decir de manera muy peyorativa. Son como que centro de caridad, ¿no? No es de ese sentido, no es de ese sentido, sino es simplemente estar consciente de las necesidades que hay y que en base a mi realidad puedo cubrir o ayudar a que se compense esa situación. Puede ser, y esto eventualmente se evidencia más en el tema económico, nos guste o no. En el tema económico es en donde más se ve la práctica de esta tzedakah, donde debería ser un ideal de que todos tengan tal estatus, pero no todos tienen. Unos tienen más, otros tienen menos, entonces ahí es donde se debe ir equilibrando la cosa. Vale. Ahora bien, la tzedakah, en cambio, aquí miren ustedes que no es una cosa para que uno se jacte. Ese es el problema. La tzedakah no fue ideada por Dios para que el que tenga más y ayude al prójimo, ayude a otro que no tiene sus mismas condiciones, se jacte. Porque no nació de él esa idea. Esa idea nació del Señor. Entonces, la tzedakah, vista así, es una característica, es otro atributo del Señor. Él es tzedek y él también es la tzedakah. Así me explico. Porque él es justo, él es del deber ser, en él no hay huecos, pero él también pone en práctica algunas acciones en función de nosotros para que nosotros llenemos esos casos, esos espacios que hay ahí por llenar.
¿Ok? Eso que la realidad no pasa. ¿De acuerdo? Eso es tzedakah. Ok, entonces, esta tzedakah, como les decía, no fue ideada para que el que hace eso o le es permitido, le es concedido hacer esa obra, esa muestra de tzedakah, se jacte. Porque como habíamos visto, no fue idea de él, sino fue idea del Señor. ¿Ok? Pero eventualmente eso hace que la gente, a los ojos de la gente, se vea como que qué bondadoso, qué buena gente, qué misericordioso, qué piadoso, qué bueno que es tal persona, ¿no? Y ahí viene el tema, ahí viene el tema. Y lo que aquí va a decir precisamente es, al momento de hacer tzedakah, no hay que buscar la recompensa que es junto a los hombres, sino la recompensa que es junto a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la recompensa no está en este mundo. La recompensa está junto con Dios. Porque así mismo lo dice el versículo. El versículo, una vez más, no dice, como en nuestras versiones de la Reina Valera 1960 pone, ¿no? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. O sea, Dios es el que da la recompensa, se entiende, ¿no? No dice así. Lo que se tiene que entender es, porque de otra manera no recibirán la recompensa junto con vuestro Padre. ¿Sí se entiende? Ujú. No es lo mismo decir de parte de, es decir, junto. Es lo que diría en otras palabras, es lo que se concluye en la parábola del hijo pródigo. Hijo mío, yo pensé que tu felicidad debe estar conmigo. ¿Sí se entiende? La recompensa no son cosas, es estar con Dios. Por eso es que me llamó muchísimo la atención, y ahorita así concatenando con Génesis, cuando el Señor le dice, yo soy tu escudo y tu recompensa. ¿Sí nos explicamos? ¿Ya se entendió? Entonces miren ustedes, ya el Señor desde Génesis le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y por lo tanto tu recompensa será grande. ¿Y cuál es tu recompensa? Sí, él mismo es la recompensa, ¿vale? Él es el galardón, ¿vale? Por eso es que incluso, si, no sé si pueda ser comparado, pero por ejemplo ya creo que está en Corintios, cuando dice, ¿no? Me extiendo a la meta, alguna cosa así dice, ¿no? Entonces, al supremo llamamiento, exacto. Entonces, Yehoshua es la meta, Yehoshua es la recompensa. ¿Okay? Él es la recompensa. Para que no pensemos que haciendo limosna, como ponen acá, ¿no? Como le traducen acá, haciendo limosna, portándonos muy generosos o cosas por el estilo, ya nos vamos a ganar el cielo. No, se gana el cielo, por así decirlo, por la tzedaká, bien hecha. ¿Ok? Y más que nada, no se gana la salvación o uno no se salva por cuanto uno hace, sino por la fidelidad del Señor, que de eso habla precisamente el versículo que aquí le habíamos puesto de Génesis 15:6. ¿Sí? Entre paréntesis, a partir del versículo de Génesis 15:6, no es que Abraham le creyó a Dios y por cuanto Abraham creyó, Dios dijo, wow, es el único en el mundo que creyó. Este es justo. No, no fue así. Lo que el versículo dice, Abraham fue partícipe o experimentó esa fidelidad y la demostró, y esa fidelidad es la que Dios calculó, diseñó, ¿ok? Computó como tzedakah. ¿Vale? Entonces, es como decir, hablando en el lenguaje que estamos dentro del paréntesis, es como decir, el ideal era que el ser humano viva con Dios, pero en la realidad no es así. Ahora, ¿cómo Dios va a poder o va a poner en práctica o va a llegar a ese deber ser, a ese que el ser humano viva con Dios? Pues entonces dice, ¿cómo le hago la tzedakah? O sea, ¿cómo hago esa obra de justicia? ¿Cómo se hace de acá? Entonces el Señor dijo, fácil, mi fidelidad. Vale, entonces yo les voy a depositar, por así decirlo, que el Señor dijo, yo les voy a depositar mi fidelidad y esa fidelidad va a ser contada o esa es la que va a ser considerada como tzedakah. Es decir, en función de la fidelidad del Señor es que alguien es salvo. ¿De acuerdo? Sí, así se va a entender. Una vez más, el ideal era que el ser humano esté junto con Dios, esté reconciliado y demás. ¿Ok? Pero en la práctica, en la realidad, no se dio así. Por lo tanto, había que hacer una obra para que el ser humano llegue a ese ideal. ¿Cuál era ese mecanismo para que el ser humano llegue a ese ideal? La fidelidad de Dios. Porque si fuera por el ser humano solito, no puede.
Por lo tanto, como el ser humano, o más dicho, Dios quiere que el ser humano llegue a ese ideal de estar junto con él, lo que tiene que hacer es una tzedakah, que es su fidelidad, implantar su fidelidad en el ser humano. Y con eso se cumple ese ideal. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes. Ahora, el Señor Yehoshua aquí va a decir al menos 3 ejemplos de cómo no hacer, de cómo ejecutar tzedakah. ¿Ok? Y va a poner el ejemplo de poner lo que aquí traducen como limosna, de cómo orar, lo que traducen orar, y de cómo ayunar. ¿Ok? Y todas estas van a ver que el énfasis va a ser, no hagan públicamente, porque cuando lo hacen públicamente, su recompensa está con los hombres. ¿Vale? Más bien, háganlo en lo secreto, porque en su secreto está el Padre, está Abba, y Abba, que ve en lo secreto, les recompensará. ¿Ok? Vale, entonces sigamos leyendo. Entonces, no sé si está claro o me hice un lío. Sí, sí está claro o sí me hice un lío. Sí está claro. O sea, como que en resumen sería que no eran por obras. No es por obras que vamos a ser salvos. Precisamente, exactamente. Muy bien, así mismo. Bien, Andrés. Vale, entonces miren, ¿no? Volvamos a leer Mateo 6, entonces. Aquí algo nos ha dicho el chat. Dice, porque gracias sois salvos precisamente por medio de la fidelidad. Ahí está precisamente lo que hablamos. Y esto no de ustedes, pues es donde otros. Vale. Ok, entonces dice una vez más, podemos leer con todo esto que hemos dicho, vamos a disfrutar y a saborear más estos versículos que siguen. Ok, entonces dice, guárdense de hacer vuestra tzedakah, entiendas, acciones de estas de justicia, ok, que no son de ustedes, que nació de la mente del Señor, ok, delante de los hombres para ser vistos de ellos, ok, si no, o sea, de otra manera, no tendrán recompensa junto con vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, ustedes van a recibir recompensa, pero aquí en la tierra. Ok, dice el 2. Cuando pues des limosna, y aquí no sé, sería bueno saber si de pronto tenemos alguna otra traducción de cómo le han traducido esto de cuando den limosna, o la palabra es limosna, cómo le han traducido. Si tenemos alguna otra versión sería estupendo. Esto es el 6, 5. El 6.2 de Mateo, por favor. 6, 2, ya. Yo le leo aquí. Dice, así que cuando hagas tzedakah, no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Sí les digo que ellos ya tienen su recompensa. Vale, muchas gracias, hermana Lori. Miren ustedes, si no estoy mal, esa es la versión Kadosh. Sin la casa. Sí, ahí le ponen deslimosna, porque en nuestra Reina Valera ponen deslimosna, ahí le traducen tzedakah. No aparece esa palabra, es el problema. ¿De pronto tienen alguna otra versión por ahí para cotejarle? ¿De pronto alguien por ahí? Cuando ayudas a los necesitados, cuando des limosna, cuando le des a alguien en necesidad. Vale, la palabra que aparece ahí, no recuerdo cómo se pronuncia muy bien, pero tiene que ver con sentir compasión. O sea, que lo que nosotros llamamos el apiadarse de alguien. O sea, él me dio penita, me dio tanta pena que le ayudo. Ok, no, por eso les decía, no es la palabra tzedakah. Y ahí está, cuando abras obra de misericordia. ¿Qué versión es de esa? Reina Valera 2015, ahí está. Se dice, cuando hagas una obra de misericordia, o sea, una obra que te dio penita, ¿ok? Eso es. Entonces, no es tzedakah, no es del concepto de tzedakah. Y dicho sea de paso, la versión Kadosh tiene eso, de haber leído el Evangelio a partir de los ojos del judaísmo. Y a veces se jala, a veces se jala. Entonces, no es así. No es ahí tzedakah. Leyeron limosna y lo entendieron como el judaísmo actual. Y no es así. Ahí aparece eso de sentir una penita. O sea, me dio penita y le di algo. ¿Vale? Entonces, o sea, me dio compasión, me dio ternura, como se suele decir. Entonces, cuando ustedes hagan estas obras, como ponen ahí, estas obras de misericordia, de ternura, por así decirlo, no hagan, no toquen shofar, no hagan sonar trompeta,
¿sí? Delante de ti, como hacen los hipócritas, ¿sí? En las sinagogas y en las calles, para ser, aquí ponen alabados, pero no es alabados, es para ser glorificados, aparece la palabra doxa, y que es gloria, ¿sí? Para ser reconocidos, para hacerse los importantes, si ustedes quieren, ¿ok? Por los hombres, amén les digo, ¿sí? Amén les digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Amén les digo, dice ahí en griego, dice amén, lego imi, que dice, amén les digo, ya tienen su recompensa, ¿vale? Entonces, una vez más, lo que dices, la tzedakah no es una cosa, o sea, más dicho, un ejemplo de tzedakah, ¿cuál es? Cuando hacemos estas obras como de misericordia, ¿ok? Entonces, miren, no es lo mismo pues, el concepto que ya la aplicación, o sea, puedo aplicar tzedakah en varios ámbitos, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eh, hacerse de acá ámbito uno en lo social, por así decirlo. Entonces, cuando veo algo alguien en necesidad, me conmuevo y le ayudo, le doy algo, ¿no es cierto? No lo tengo que hacer para que me vean o porque me vean o para hacerme el importante, ¿vale? Sino porque eso es lo que Dios me manda, así es, ¿vale? Es decir, es de estar más consciente, porque imagínense ustedes, el respecto de lo social es una cosa que cuando no se entiende bien esto, más dicho, no se solucionan las necesidades, ¿ok? Es por eso que, por ejemplo, no se va a acabar la pobreza en este mundo, porque en realidad lo que se hace, las fundaciones, y es muy curiosísimo, es súper curioso, por ejemplo, que las fundaciones y las miles de fundaciones, ONGs, cosas que abundan en el mundo para ayudar al prójimo, para brindar comida, para proveer de casa, de agua, etcétera, personas en necesidad. Por alguna razón, los directivos son gente extremadamente de plata y que se dedican a eso, o sea, y viven de eso. O sea, entonces, por ejemplo, ese es un gran ejemplo de cómo alguien pretendería hacerse de acá, pero ya tiene su recompensa, porque lo que quería es ser importante entre los hombres. ¿Vale? Entonces, no es el ser alabado, como lo ponen ahí, como que digan, oh, wow, bravo, qué buena gente, ¿no? Qué altruista, no. No, ese no es lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo es para que no se hagan los importantes, los pesados, ¿vale? Porque por lo general se entiende que cuando alguien dice, ayudo o hago esto o lo demás, da un mensaje inconsciente en las demás personas de que yo tengo y tú no tienes, o algo por el estilo, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado la típica de que, por ejemplo, pasaba en la universidad, ¿no? Cuando alguien ya trabajaba en alguna cosa o tenía un buen trabajo o era de una familia con muchas posibilidades y de pronto pues íbamos a algún lado, por ejemplo, a comer, no faltaba el que decía, yo les pago. Entonces no era porque nos quería y tal, sino porque es que yo les pago, o sea, yo tengo plata, yo te llevo, o sea, pero era con ese ánimo, de decir, yo tengo y tú no tienes. O sea, para hacerse el importante, ¿ok? Eso no se hace. Cuando nosotros tengamos la oportunidad, y dicho sea de paso, entre paréntesis, todos, todos tenemos oportunidad de hacer este tipo de tzedakah con el prójimo, porque créanme, siempre hay alguien más necesitado que uno. Siempre hay alguien más necesitado que uno y siempre es bueno ayudar a alguien, así sea con $1, así sea con una manzana, así sea con un pan, pero siempre es bueno, porque es lo importante en este caso de lo social, es estar conscientes de que una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Y lo que pasa en la realidad es que la igualdad social y todo lo demás no existe. En este mundo al menos no existe. Y nosotros al menos estamos llamados en este ámbito a ser agentes a intentar por lo menos de acuerdo a nuestras posibilidades suplir esa falta, ¿sí? A través de la SEDAC. Entonces, una vez más, el énfasis de ayudar a alguien en necesidad por esta obra de misericordia no es hacerse importante entre los hombres, sino saber que eso es una virtud de parte del Señor y que la gloria, el peso de eso no es mío, sino es de Él, ¿vale? Por eso aquí va a decir cómo hacer bien esto, ¿ok? Entonces dice, pero cuando tú hagas estas obras de misericordia, como le traducen, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es decir, calladito, en silencio, ¿vale? Y si de pronto nos causa inquietud, ¿qué significa esto de
no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, en el siguiente versículo nos explica más clarito. Y nos dice, para que sea tu obra de misericordia, ¿qué dice? En secreto. Ya, eso significa no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Eso qué significa? En secreto. ¿Sí? Y si de pronto les llama la atención, ahí en griego aparece la palabra criptos, ¿no? De donde vienen ahora los mensajes de encriptados, que ahora nos dice el WhatsApp, nos dice, esto es la encriptación, no sé cuánto, están ocultos, están secretos. Entonces, para que tu obra esta sea en secreto, ¿no? Sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y hay una nota que me llamó extraordinariamente y dije, bendito Dios que así sea. Esta parte última de este versículo y de todos los demás en donde dice, te recompensará en público, esa parte de en público está añadida. ¿Ok? O dicho de otra manera, no aparece en todos los rollos antiguos, ¿ok? Aparecen ciertos rollos, no en todos. ¿Ok? Entonces, esa parte de en público hay que por lo menos tomarle con pinzas, no tomarle tan en serio. Y miren que suena aún más hermoso cuando dice simplemente así, para que tu obra de misericordia que lo hiciste en secreto, vea a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará. Punto. ¿Vale? Entonces, no digamos ya más. Y yo hago esto para que o sea, hago esto calladito para que mi Padre me recompense en público. No, no, porque la recompensa es Él. ¿Ok? Entonces, eso de en público, hay que saber que está añadido en muchos rollos, ¿sí? En muchos pergaminos, y eso no aparece ahí. Y en todos los versículos más adelante que sigamos viendo, vamos a ver que igual ponen en público, en público, en público, y eso no aparece, ¿ok? Simplemente dice que está en lo secreto, te recompensará, punto. Hasta ahí, ¿ok? Y creo que por honor al tiempo, creo que podemos dejarlo hasta ahí. Lo que sí les anticipo es que las siguientes va a seguir siguiendo este esquema, va a seguir siguiendo, valga la redundancia, va a continuar con este esquema, ¿ok? Va a continuar con este esquema de decir, ya vimos lo que es Sedaká, cómo opera la Sedaká, y ahora va a poner otro ejemplo, con el orar y con el ayuno. Y el esquema va a ser el mismo. No lo hagas en público para que la gente te vea, para que te hagas del importante, para que te hagas del espiritual, para que te hagas del más santo, sino para que lo hagas en secreto, porque tu Padre que ve lo secreto, Él te recompensará. ¿Vale? Entonces creo que así podemos ir terminando. Amén. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta, y si no, podemos ir terminando.